¿Alguna vez se han preguntado por qué las plantas son verdes? La razón se encuentra en una sustancia contenida en los cloroplastos de las células vegetales denominada clorofila. La clorofila es muy similar en su composición a la hemoglobina, con la diferencia de que su núcleo, en vez de estar formado por hierro, se compone de magnesio, lo que le da su coloración tan característica. Existen 5 diferentes tipos de clorofila conocidas en la naturaleza: la clorofila A, la clorofila B, la clorofila C, la clorofila D y la bacterioclorofila, presente en algunas cianobacterias. El 98% de las plantas terrestres presentan clorofila A. Su función es indispensable en el proceso de fotosíntesis, donde ayuda a fijar la energía de la luz del sol para energetizar a los electrones y puede producir así compuestos orgánicos. Lo que me ahorraría en croquetas si hiciera fotosíntesis. Hola, pareciera que estas plantas que tengo a un lado mío no están haciendo nada interesante, pero realmente está ocurriendo una de las reacciones más grandes de la vida misma. La fotosíntesis se divide en dos fases: la fase luminosa o de Hill y la fase oscura o de Kelvin. La fase luminosa tiene como propósito producir NAD y ATP para alimentar el proceso de síntesis de moléculas orgánicas de la fase oscura. La fase luminosa se divide en dos subfases: fase cíclica o esquema Z y fase cíclica o fotofosforilación cíclica. En la cadena de transporte electrónico se encuentran los siguientes complejos: fotosistema 2, citocromo B6F, fotosistema 1, ferredoxina NADP reductasa y el complejo que fabrica el ATP, la ATP sintetasa. Además de los complejos, también están implicados 3 transportadores móviles: plastoquinona QB, plastocianina y ferredoxina. Otros componentes clave son fotones, moléculas de clorofila, protones, agua, oxígeno molecular, NADP y los electrones para formar NADPH, y ADP y fosfato inorgánico que se combinan para formar ATP. La fotosíntesis tiene lugar en los cloroplastos de las plantas y las algas. También ocurre en organismos unicelulares como las cianobacterias, que no tienen cloroplastos. De modo similar a lo que ocurre en las mitocondrias, la cadena de transporte electrónico del cloroplasto consta de varios complejos proteicos y transportadores móviles. Para empezar, un fotón de luz impacta sobre una de las moléculas de clorofila que rodean al fotosistema 2. Ello crea una resonancia energética que es transferida a través de las moléculas de clorofila vecinas. Cuando esta energía alcanza el centro de reacción incrustado en el fotosistema 2, un electrón es liberado. El centro de reacción de la clorofila contiene electrones que pueden ser transferidos cuando se excitan. Se necesita un fotón para excitar a cada electrón de la clorofila. Una vez que han sido excitados, 2 electrones son transferidos a la plastoquinona QB, el primer transportador móvil. Además de los 2 electrones, la plastoquinona capta 2 protones del estroma. Los 2 electrones perdidos por el fotosistema 2 son reemplazados mediante la rotura de moléculas de agua. La rotura del agua también libera iones hidrógeno en el espacio tilacoidal. Ello contribuye a formar un gradiente de iones similar al creado por el transporte electrónico mitocondrial. Se crea una molécula de oxígeno por cada 2 moléculas de agua que se rompen. A continuación, la plastoquinona QB transfiere los 2 electrones al citocromo B6F. Los 2 protones que había captado son liberados al espacio tilacoidal. Esta transferencia está acoplada con el bombeo de 2 iones hidrógeno adicionales al espacio tilacoidal por parte del citocromo B6F. Los electrones son seguidamente transferidos a la plastocianina, otro transportador móvil. La plastocianina los cede después al fotosistema 1. Aquí, una vez más,
la energía de los fotones de luz excita a los electrones e impulsa su transferencia del fotosistema 1 a la ferredoxina. La ferredoxina los transfiere entonces a la ferredoxina NADP reductasa. Una vez que dos electrones han sido transferidos a la ferredoxina NADP reductasa, ésta los cede a su vez, junto con un ion hidrógeno, al NADP para dar lugar a NADPH. El gradiente de iones hidrógeno, creado por la cadena de transporte electrónico, es utilizado por la ATP sintetasa para crear ATP a partir de ADP y fosfato, de manera similar a lo que ocurre en la mitocondria. ATP, NADPH y oxígeno molecular son los productos finales de la fase luminosa de la fotosíntesis. La fase oscura o ciclo de Kelvin es una ruta metabólica en la que el dióxido de carbono es fijado en moléculas orgánicas y reducido hasta producir una molécula de glucosa. De cada 6 moléculas de dióxido de carbono que entran al ciclo de Kelvin, 5 se utilizan para generar la ribosa 1,5-difosfato y hacer que el ciclo de Kelvin pueda seguir, y una para sintetizar moléculas de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Esto depende de la ruta que siga cada molécula. Si se va a la ruta de las pentosas, producirá ribosa, y si se va a la ruta de las hexosas, producirá glucosa. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher.